Ya te hice host por si, digo, para que graben, si es que quieren grabar. Gracias. Perdón, creí que tenía el micrófono activado. ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora pasando a la evaluación, aquí vamos a ver historia clínica, exploración, exámenes de laboratorio, vamos a ver los test para la evaluación de la función cognitiva del paciente, diagnósticos diferenciales y pues la evaluación del estado mental. Bueno, para establecer bien que un paciente tiene delirium, pues vamos a realizar 3 tareas principales que se llevan a cabo al mismo tiempo. Estas son, la primera es establecer el diagnóstico. Esto lo vamos a hacer mediante observación del paciente. También vamos a evaluar sus funciones cognitivas. Esto mediante los test que les voy a mencionar más adelante. Y vamos a interrogar a su cuidador los cambios en el funcionamiento basal. Otro pilar que tenemos es determinar las causas que pudieron haber provocado este estado y identificar aquellas que puedan amenazar con la vida del paciente para poder así hacer una intervención. Y pues el manejo de síntomas, esto pues va a ser mediante el tratamiento con medicamento, pero ya después de las intervenciones conductuales. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque en muchas ocasiones el delirium es el único signo que tiene un paciente que presenta una enfermedad potencialmente mortal. Por eso tenemos que hacer la evaluación y determinar qué es lo que lo está provocando. Miren, ahora en cuanto a la evaluación cognitiva, vamos a, pues lo que se hace con estos test es determinar la agudeza del cambio en el estado cognitivo basal. Y para esto nos apoyamos de varios. Aquí solo les puse 2, el Mini-Mental y el CAM. Estos, pues ayer ya descartamos que el Mini-Mental se pudiera usar y el más utilizado es el CAM. Y bueno, para evaluar la atención del paciente, lo que le vamos a pedir es que cuente hacia adelante, si no me equivoco, son 5 dígitos hacia adelante, o bien que nos diga los meses del año en orden inverso, o sea, comenzando desde diciembre, noviembre y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a los test, el primero que vamos a tener es el test CAM. Este es un test diseñado por la doctora Sharon Inouye y lo que va a hacer es que va a evaluar 4 esferas. Bueno, la primera es que el inicio haya sido agudo y que el curso haya sido fluctuante. Esto principalmente, bueno, esta información la obtenemos interrogando al cuidador o a la enfermera o a quien fuera que esté a cargo del paciente. Aquí le vamos a preguntar si hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental y si lo hay y que este comportamiento haya sido fluctuante a lo largo del día, o bien si tiende a ir y venir, o aumenta o disminuye su severidad. El segundo punto es la inatención. Aquí lo vamos a evaluar con el paciente directamente, o bien interrogando igual si el paciente ha tenido dificultad para concentrarse, si puede seguir el hilo de lo que le están diciendo, o bien si se distrae fácilmente. El tercer punto es el pensamiento desorganizado.
que con esto, bueno, más bien de esto nos vamos a dar cuenta con el habla del paciente, porque generalmente tienen un habla, una plática desorganizada o, o irrelevante, con ideas ilógicas. Y el cuarto punto es un nivel de conciencia alterado. Aquí el paciente pues puede presentarse letárgico, puede estar normal, puede estar alterado, etc. Este test fue diseñado para que aquellos médicos que no son psiquiatras pudieran detectar el delirium. Tiene una sensibilidad del 94 al 100%, una especificidad del 90 al 95% y una concordancia del 100%. La concordancia se refiere a que si un médico lo hace y luego llega una enfermera a hacerlo de nuevo, pues los resultados van a ser los mismos. Otra escala que vamos a ver es la escala RAS. Este es como un scoring que vamos a utilizar para valorar el nivel de agitación o de sedación del paciente. Se realiza muy fácilmente, solamente nos vamos a basar en la observación del paciente y en nuestra interacción con él, y nos vamos a dar cuenta de qué tan agitado, qué tan ansioso, qué tan agresivo o qué tan tranquilo está. Aquí el 0 es un paciente alerta y tranquilo, como se supone que deberían estar todos. Y si el paciente se encuentra en una escala de +1 a +4, se dice que pues tiene un comportamiento de agitación o inquietud. El +4 es el punto más alto, es cuando el paciente se encuentra combativo, ansioso y violento. El +3 es un paciente muy, muy agitado. A ver, déjenle audio. Bueno, muy agitado, que generalmente intenta quitarse tubos, catéteres o cualquier otro dispositivo que tenga conectado. El 2 corresponde a un paciente agitado en el que los movimientos son frecuentes y lucha contra el respirador. El +1 es un paciente ansioso en el cual el paciente pues, se encuentra inquieto pero no tiene una conducta violenta. Como les mencionaba, el 0 es un paciente alerta y tranquilo. Y ya de -1 a -5, el paciente podría decirse que está en pues en un estado de sedación, por así decirlo. El -1 corresponde a un paciente adormilado que, que despierta cuando lo llaman, cuando dicen su nombre, y dura con los ojos abiertos más de 10 segundos. El -2 es una sedación ligera en la que el paciente responde a la voz, pero no puede mantener los ojos abiertos más de 10 segundos. El -3 es una sedación moderada en donde el paciente es capaz de abrir los ojos, pero no puede dirigir la mirada o no la puede mantener a quien le está hablando. El -4 es una sedación profunda en la que el paciente ya no responde a la voz, no puede abrir los ojos y solamente responde ante la estimulación dolorosa. Y el -5 es una sedación muy profunda en la que no hay ninguna respuesta a estimulación física ni verbal. Entonces aquí los pacientes que están evaluados de -3 hasta +4 son aquellos que van a ser candidatos a ser evaluados para delirium, ya que pues puntuaciones más pequeñas como -4 y -5 pues ya implican una sedación profunda en la que pues es muy probable que no haya actividad mental. Entonces, pues no, ahí sí descartamos el delirio. Ahora, el algoritmo diagnóstico del CAM de la unidad de cuidados intensivos, esta es una valoración en la cual tiene como ventaja que puede evaluarse de forma no verbal. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, por lo general pues están intubados, entonces se les dificulta hablar.
Este es un test que toma de 3 a 5 minutos y valora las mismas escalas que el primer test, que son el comienzo agudo, la inatención, el pensamiento desorganizado y el nivel de conciencia alterado. Aquí comenzamos, bueno, este es un diagrama que les traje, y evaluando el criterio 1, que es que haya tenido un comienzo agudo. Aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Pues haciendo dos preguntas. La primera es que si existe evidencia de un cambio agudo en el estado mental en relación al estado basal. Y bueno, la respuesta es sí o no. Si es sí, pues ya ha fluctuado el comportamiento en las últimas 24 horas. Pues sí. Entonces, cualquiera de estas dos respuestas positivas nos hace pasar al criterio número 2, en donde se les pone una prueba de atención visual auditiva. Aquí lo que vamos a hacer es que pues el paciente no puede hablar, entonces le vamos a decir buenas tardes, buenos días, señor Reyes. Voy a hacerle unas pruebas. Necesito que por favor, cada vez que yo mencione la letra A, apriete mi mano, por favor. Le preguntas que, o sea, le pides que te apriete la mano para ver si entendió el mensaje y ya pues la aprieta. Entonces aquí comenzamos a decir varias letras y él tiene que apretar la mano cuando tú dices la letra A. Esto va a evaluar el nivel de atención que tenga el paciente, porque pues si no está poniendo atención, o no la va a apretar o va a apretar la mano cuando estés mencionando otras letras. Y la prueba de atención visual es un reconocimiento de 10 dibujos. Primero vamos a mostrarle 5 dibujos al paciente y le vamos a pedir que los memorice. Se los vamos a mostrar por 3 segundos cada uno. Y le pedimos que los memorice y luego vamos a mostrarle 10 dibujos. Y le vamos a pedir que por favor señale con la cabeza cuáles ya vio, o sea, asintiendo con la cabeza si ya lo vio o negando con la cabeza si pues es un dibujo nuevo. Ahorita vamos a ver un video por si quedaron dudas. Y bueno, esta prueba se considera positiva cuando hay menos de 2 errores, me parece. El criterio número 3 es pensamiento desorganizado. Aquí vamos a hacerle preguntas de razonamiento. Si responde correctamente 3 preguntas, pues no tiene un pensamiento desorganizado, pero si responde mal 2 o más, pues sí cumple con este criterio. Las preguntas son muy sencillas. Pues la primera es, ¿puede flotar una piedra en el agua o puede flotar una hoja en el agua? La segunda es si existen peces en el mar o si existen elefantes en el mar. La tercera es, ¿pesa más 1 libra que 2 libras? Y la cuarta es, ¿se puede usar un martillo para pegarle un clavo? Si se usan, pues las respuestas son muy sencillas, son de sí y no, igual las puede responder asintiendo o negando con un movimiento de la cabeza. Y bueno, esto también se va a evaluar mediante órdenes. Aquí lo que vamos a hacer es mostrarle al paciente 2 dedos de frente y le vamos a pedir que haga lo mismo. Después vamos a bajar la mano, vamos a pedirle que haga lo mismo y después le pedimos que vuelva a poner la misma cantidad de dedos que la primera vez. Y pues bueno, ya pasando al criterio número 4, es un nivel de conciencia alterado y esto pues lo vamos a determinar con la escala RAS, que es la que les expliqué previamente. ¿Hay dudas hasta ahorita? ¿Sí quedó claro Sí, esto? bueno, por ejemplo, en la parte en la que, en el criterio 2 Uh-huh. supone que si se equivoca 2 veces ya está inatento, pero, o sea, en la parte de las letras, pues, ¿cómo sería de que, o sea, le dices 10 letras diferentes y si no la tiene la A ya se equivocó? O Mm, como, Sí, sí, la verdad. sí, hay un número. Sí, generalmente son de 10 a 15 ítems lo que les mencionamos. Depende mucho también del grado de escolaridad que tenga el paciente, pero en pacientes intubados se prefieren utilizar letras.
Recuerden nada más que el CAM ICU está diseñado para pacientes que aún están sujetos a ventilación mecánica. No necesariamente, ¿verdad? Pero fue diseñado de esa manera por la doctora Sharon, para hacerlo para esa forma, pues. Trae un video, dice, ¿verdad usted, Lucía? Sí, Si sí, quiere, déjenlo pongo. para que se den más o menos una idea. Ahí sí se ve. Sí. Y bueno, me dicen si se escucha. I'm going to give you a demo today about how to do the confusion assessment method in the Sí se escucha. ICU-1 intubated patient. So we have our patient here. The first step in identifying delirium would be, does our patient have a fluctuating course? And I have heard from report that my patient has had some agitation over the past 24 hours, so I'm going to assess her. Mrs. Smith. Hi there. I'm going to ask you to do a few things for me in order for me to see how your thinking is. Can you squeeze my hand? Good. I'm going to ask you to squeeze my hand every time I say the letter A. So when I say A, what will you do? Good. S, A, B, E, A, H, A, R, T. So she squeezed my hand on every A except for one, so I could say that she passed and she does not have delirium. Now we'll start over with a different patient. Mrs. Jones. Hi there. I'm going to ask you to do a few things for me to see how your thinking is. Can you squeeze my hand? Good. I'm going to ask you to squeeze my hand every time I say the letter A. So when I say A, what will you do? Good. S, A, B, E, A, H, A, R, T. She squeezed my hand too many times at different letters, so I'm going to keep going. Mrs. Jones, I'm going to ask you some questions. Can you say yes or no? Nod your head yes or no. Does a stone float on water? Are there fish in the sea? Can you use a hammer to hit a nail? Is 1 pound bigger than 2 pounds? Because she couldn't answer my questions, she nodded off. I can say that she has delirium at this time. We can also use the CAM ICU scale to assess if our patient has been positive for delirium. Since they can fluctuate, we're going to do it to make sure that they're coming out of it as well. So we can go through all the steps if we want. Mrs. Smith, I'm going to ask you to follow a few things for me to see how your thinking is. Can you squeeze my hand? Good. I'm going to ask you to squeeze my hand every time I say the letter A. Bueno, ya se repite lo del inicio. ¿Sí quedó más claro con el video? ¿Sí? Hay más videos, hay uno completo en YouTube donde van a ver que a una señora le enseñan el juego de láminas que comentaba ahorita la doctora. Ahí lo van a ver completo. También lo pueden buscar ahí en YouTube. ¿Ok? Adelante. Sí. Bueno. Ahora pasando al examen mini mental,
pues ya vimos ayer que no es de ayuda porque pues no podemos interrogar a un paciente con delirium estas esferas. En caso de que se realice, pues nos va a evaluar deterioro cognitivo, pero pues como desventaja es que no permite diferenciar entre demencia y delirium. Igual en este test, lo que nos mencionaba el doctor es que la escolaridad también va a influir mucho, pudiendo ser positivo o bueno, favorable en un paciente de escolaridad avanzada o pudiendo tener resultados negativos en un paciente con poca escolaridad, pero aún así no determinan que estén pasando por algún proceso mental. Bueno, en cuanto a al diagnóstico, pues ya nos mencionaba nuestro compañero Luis la clase pasada o antepasada, que son los criterios del DSM-5, que igual valora la atención, el tiempo en el que ocurre, si presenta alguna alteración cognitiva adicional como pérdida de la memoria, desorientación, dificultad en el lenguaje o pérdida de la capacidad visual o auditiva. Ahora sí, en cuanto al interrogatorio, pues lo que vamos a preguntarle al cuidador o a quien esté a cargo del paciente es la cronología en los cambios del estado mental. También vamos a preguntar si el inicio fue insidioso, fue agudo o fue progresivo, que pues progresivo no va a ser señal de delirio, pero pues si es agudo, sí nos va a orientar hacia algo. Si el paciente presenta enfermedades concomitantes que puedan estar provocando este estado, si toma medicamentos, si le han cambiado las dosis, las recetas, o sea, si le han agregado nuevos medicamentos, si utiliza algunos psicotrópicos, también se va a interrogar la abstinencia al alcohol o a medicamentos también, y si ha tenido cambios en el entorno del paciente. En cuanto al examen físico, pues vamos a buscar signos mediante la observación que nos orienten a alguna enfermedad subyacente. Aquí también vamos a tomar los signos vitales buscando pues taquicardia, dificultad para respirar, que nos puedan orientar hacia otra enfermedad subyacente. Igual con la auscultación, examen gastrointestinal en búsqueda de hemorragias que pueden estar provocando esto, y el examen neurológico, que es lo que ya les había mencionado. Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio e imagenología, pues en sí, por sí solos, no van a diagnosticar el delirium. Estos se utilizan como coadyuvantes o como auxiliares para establecer el diagnóstico de alguna otra enfermedad que esté provocando el delirium. Por lo general, los primeros que se piden son la biometría hemática, química sanguínea, el examen general de orina, electrolitos séricos, y para complementar un poquito más, pues son radiografía de tórax y electrocardiograma. Ya los demás van a estar, pues se van a pedir en función de los hallazgos que tengamos en el interrogatorio. Por ejemplo, si durante la observación vimos que pues el paciente tiene signos de, no sé, irritación de ninja, pues le vamos a pedir una punción lumbar. O si tiene antecedentes de traumatismo, pues en esos casos se reserva el TAC o la resonancia magnética. Ya los demás pues van a ser en base a los hallazgos que hayamos tenido. Okay. Esta tabla nos va a ayudar con el diagnóstico diferencial, pues de las principales enfermedades con las que se podría confundir. Por ejemplo, están la demencia, que es el principal, y la depresión, bueno, y un estado psicótico agudo. La principal diferencia
va a estar en el comienzo. En el delirium va a ser un comienzo agudo que generalmente va de horas a pocos días, a diferencia de la demencia, en el que el inicio es progresivo e insidioso y puede tomar de semanas a meses. También la principal diferencia está en la atención, que en el delirium pues el paciente se encuentra en un estado de inatención y pues en la demencia está intacta. El nivel de conciencia también va a estar alterado, pudiendo ir desde un paciente letárgico a un paciente hiperalerta, y pues este mismo estado de alerta puede ser fluctuante. Esto va a depender del tipo de delirium que ya nos había mencionado Luis, que puede ser hipoactivo, hiperactivo o mixto, mientras que en el paciente con demencia el estado de alerta suele ser normal. Pues en ambos hay pérdida de memoria a corto plazo. La orientación también es un punto cardinal o importante del delirium, ya que el paciente pues se va a encontrar desorientado, y en la demencia el paciente, su orientación va a estar normal. En cuanto a las alucinaciones, pues en todos estos estados se presentan, solamente que en delirium predominan las alucinaciones visuales. Y pues delirium se trata de un estado, una enfermedad que suele ser reversible, mientras que la demencia pues no. Bueno, esta imagen ya nos les habían presentado en la primera clase que empezamos a hablar de esto, pero no está de más repetirlo. Aquí la diferencia entre delirio y delirium es que en el delirio el paciente va a estar convencido de una creencia falsa, aunque esté carente de pruebas. Por ejemplo, aquí en la imagen dice: en el trabajo hablan mal de mí, me tienen envidia, me odian, tanto que planifican para hacerme daño. En el trabajo nos habla de un paciente que está adaptado al medio, que está orientado. Dice: me odian, o sea, es una historia creíble, es una historia bien articulada, y está convencido de sus propias ideas. Aquí el paciente lo que hace es que le atribuye un significado anormal a una realidad normal. En cuanto al delirium, pues el paciente, si se fijan, pues está desorientado, no sabe qué hace ahí, no sabe dónde está, y tiene un habla pues incoherente. Tiene afectada la conciencia y la memoria. También tiene alteración del sueño y la vigilia, y el paciente suele estar, pues puede ser agitado o irritable, o bien puede estar en un estado letárgico. Y el delirium tremens, que es secundario a la abstinencia de sustancias, generalmente alcohol o benzodiazepinas. La única importancia que tiene diferenciar el delirium del delirium tremens es el tratamiento, ya que el delirium va a ser tratado el tratamiento médico va a ser con haloperidol, mientras que el delirium tremens va a ser con benzodiazepinas, y pues las benzodiazepinas no están recomendadas en un paciente con delirium. Bueno, en cuanto a otros diagnósticos diferenciales, tenemos el síndrome de la puesta de sol. Este es un fenómeno que se presenta generalmente en adultos mayores, en los que ya al atardecer, cuando se está ocultando el sol, estos muestran un estado de agitación, de ansiedad, o confusión. La acaticia es un estado en el que no pueden mantenerse quietos. Los pacientes generalmente tienen un aumento en los movimientos corporales, caminan más y pueden presentar ansiedad. Este puede ser secundario a medicamentos o a pues ansiedad en sí. El síndrome de Charles-Bonnet son alucinaciones visuales
que presenta el paciente cuando está teniendo pérdida de la visión o del campo visual. Y pues el abatimiento funcional es una manifestación en la cual el paciente se encuentra pues letárgico en cama y se puede confundir con un delirium hipoactivo. Ay, perdón por el ruido. Y bueno, este diagrama nos resume todo lo que ya les dije, pero como más sencillo. Si tenemos un paciente con sospecha de delirium, los 3 primeros pasos que vamos a hacer es establecer que hubo cambios en el estado basal mental del paciente y qué tan agudos son estos cambios. Vamos a evaluar el estado cognitivo del paciente con el CAM y vamos a descartar algunos diagnósticos diferenciales como son la demencia, la depresión o un estado de psicosis aguda. Entonces, siendo positivos estos, ya tenemos el delirium confirmado. Ahora siguen 2 pasos. Identificar aquellas causas subyacentes y factores que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. La evaluación inicial va a ser con interrogatorio, examen físico y neurológico, toma de signos vitales, exámenes de laboratorio orientados hacia la sospecha de la enfermedad que la está provocando y vamos a buscar infecciones ocultas. Si logramos identificar el factor que está contribuyendo al desarrollo del delirium, pues vamos a tratar esa causa y en caso de que no, pues vamos a seguir con exámenes de laboratorio para poder identificar. Y bueno, en cuanto a los medicamentos, pues les mencionaba que tendríamos que haber interrogado los medicamentos que toma, si fueron, o sea, si le añadieron medicamentos o si le cambiaron algunos, si le subieron la dosis y si toma otros remedios. Entonces, ay, permítanme tantito. Amores perros. A ver, nada más algunas aclaraciones ahorita de lo que comentaba la doctora. Bueno, primero, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el gold estándar para hacer el diagnóstico de delirium en un paciente que se sospeche de este cuadro? ¿Qué me contestarían? Te había dicho que el DSM-5. Las cosas que ya les dije. Muy bien, ok, perfecto. Si les pregunto cuáles son los síntomas o de los hallazgos que hay en el camp, ¿cuáles son los 2 hallazgos cardinales para hacer el diagnóstico de delirium? ¿O son parámetros que siempre tienen que estar ahí? ¿Cuáles son? Que sea fluctuante. ¿No? ¿Y? La inatención. La inatención. Así es. Esas 2 cosas son básicas. El hecho de que el delirium tenga un curso fluctuante, que es que se mueva a lo largo del día, y la otra es la inatención. Son las 2 características principales. Como ahorita comentaba Lucía, la escala de Richmond que se usa para pacientes que están bajo efectos de sedantes nos es útil para valorar qué tan agitado, qué tan inquieto está un paciente y nos debe alertar su deterioro persistente sobre que sucede algo realmente grave. Eso siempre tiene que ser algo que dispare ciertos protocolos de actuación, como pedir estudios de imagen, etcétera, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, ahí en el algoritmo que propone el libro de Hazard, es muy enfático en cuanto a que solamente se va a iniciar tratamiento farmacológico en caso de que aquellos pacientes, después de haber pasado bajo tratamiento con medidas generales, con medidas de control no farmacológicas, con medidas de contención no funcione. Ahora les voy a ser bien franco. El éxito de las medidas de contención depende mucho del entorno. Lo ideal sería tratar de evitar que un paciente haga delirium. Y el entorno de cualquier hospital público, hijo de su madre, es sumamente agresivo. Entonces, es bien difícil que las medidas de contención no farmacológica funcionen.
y casi siempre tendremos que recurrir a fármacos. De las cosas que comentaba Lucía ahorita, algo que nada más es muy importante entender es que la única indicación para el uso de benzodiazepinas en pacientes con delirium es el delirium tremens. Durante años, y a mí me tocó, teníamos la estúpida idea de tratar delirium como si se tratara de un problema de insomnio o problema de ansiedad, y dábamos benzodiazepinas. Y craso error utilizar benzodiazepinas, sobre todo las de acción corta o prolongada. Los pacientes se ponían como Emily Rose. O sea, básicamente se colgaban del techo, brincaban, se sonaban a quien se pudieran sonar. Era catastrófico. Entonces, el campo del tratamiento con fármacos es totalmente ocupado por el uso de antipsicóticos. Pero a ver, continúe, Lucía. ¿Ya atendió la jauría? Ya, perdón. Bueno, ahora en cuanto al manejo de los síntomas, en todos los pacientes vamos a comenzar con estrategias no farmacológicas. Esto se los voy a explicar más adelante, pero se basan en la reorientación del paciente, el uso de cuidadores, un protocolo de sueño, evitar inmovilización o postración del paciente, mantener una buena hidratación y, pues bueno, el cuarto en silencio y con poca luz entra dentro del protocolo de sueño. Y en cuanto a... Creo que en un hospital público no va a poder hacer eso. Sí. Son internos preguntándole al paciente de al lado a las 4 de la mañana. ¿Y cómo se llama su perico? ¿Tiene perros en la casa? ¿Son uno, son dos? ¿Se llevan bien? ¿Sí? Eso no lo van a poder hacer. Por eso es bien difícil llevar a cabo las medidas de tratamiento no farmacológico. A ver, Lucía, pásese a fármacos, porque si no, no vamos a acabar. A ver, dele. Sí. ¿Qué más trae? Eso es prevención. Prevención, que son sí, Dele. las estrategias no farmacológicas. Imagínese música. Puro perreo en el hospital. No. Ahora sí. Sí. Adelante. En cuanto al tratamiento médico, bueno, farmacológico, este se va a reservar únicamente para aquellos pacientes que, pues en los que las medidas no farmacológicas no hayan funcionado. Bueno, el tratamiento de elección es el haloperidol. Este está disponible en vía parenteral o en vía oral. Solamente que pues aquí nos va a convenir evaluar cuando el paciente no puede tomarlos por vía oral. Se prefiere porque tiene menos efectos anticolinérgicos y tiene menos cambios en la presión arterial postural, perdón. La dosis va a ser de 0.5 a 1 miligramo vía oral cada 8 horas. Es importante en todos los medicamentos que se comience con la dosis más baja e irlos aumentando en caso de que se necesite el paciente. Ok, pausa. El haloperidol es el medicamento por excelencia para tratar el delirium en todas las guías de práctica clínica, en todos los artículos de revisión es el que viene recomendado, pero tiene sus asegúnes. A pesar de ser el medicamento más utilizado para tratar el delirium, tienen que conocer varias cosas. La primera es que es excelente porque no tiene efecto sedante. Cuando ustedes administran haloperidol, no crean que va a pasar como en las telenovelas esas feas, en donde alguien está haciendo su desmadre, llegan ustedes, le ponen la inyección y el paciente se queda dormido. Neta no, no pasa. Así, hablando derecha a la flecha. No sucede. De hecho, el paciente a veces se puede poner un poco peor en un inter. ¿Por qué? Porque el haloperidol tiene un efecto retardado y es dependiente de la dosis. Otra de las limitaciones del uso del haloperidol es que prolonga el QT, pero bien cabrón. O sea, en pacientes que tienen una arritmia, el uso de haloperidol puede provocar un bloqueo AB completo o arritmias graves, incluyendo una taquicardia ventricular. Y el paciente cae en paro. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto.
Las ampolletas de haloperidol vienen en dos presentaciones. Hay una presentación que se llama aldol de canoas o decaonato de haloperidol. Mucho cuidado con esa madre porque esa madre es de depósito. Se aplica cada 21 días y ya pasó en alguna ocasión que alguien no especificó qué tipo de haloperidol se iba a aplicar y le aplicaron a un paciente en el hospital aldol de canoas intravenoso. Le dejaron caer 50 miligramos. Sí, tranquilizaron al paciente forever and ever. ¿Sí? Entonces, las otras es la presentación de ampolletas. Esas vienen de 5 miligramos. Entonces, habitualmente lo que hacemos es pasar media ampolleta por vía intramuscular y sabemos que el efecto lo vamos a ver aproximadamente 4 o 5 horas después, en ese inter. ¿Sí? Otra cosa, una ventaja que tiene el haloperidol sobre otros antipsicóticos es que no tiene efecto sobre el sueño, no al menos de manera tan importante. Como que los apendeja, como que los deja como geriatra del turno vespertino de la 71 un rato, ¿sí? Pero no les incita mucho sueño ni deprime el centro respiratorio. Esto es importante cuando un paciente tiene delirium y tiene una afección respiratoria. Imaginen deprimir a alguien que trae delirium y trae una neumonía en la madre, porque pueden deprimir tanto el centro respiratorio que el paciente puede requerir intubación o ventilación mecánica por depresión del sistema nervioso central, más si está reteniendo CO2. ¿Ok? Esas son algunas anotaciones importantes que hacer sobre el uso de aldol. Y luego, tenemos otras opciones con antipsicóticos, Una que duda. estas no... Ay, perdón. Sí me escucho, ¿verdad? sí, Una duda. ¿Cuánto dijo la dosis intramuscular? 2.5 miligramos, media ampolletota. Ok, gracias. Ahora sí, los Bueno. otros antipsicóticos, Sí, tenemos otras 3 opciones que son la olanzapina, quetiapina y risperidona. Estos pues se van a utilizar cuando el haloperidol no se puede usar. Igual aquí es, como les mencionaba, es importante comenzar con las dosis más bajas e ir aumentándolas gradualmente conforme el paciente lo necesite hasta que el paciente deje de tener pues sintomatología. Se me pasó mencionarles que estos medicamentos se van a utilizar en aquellos pacientes hiperactivos, pues los hipoactivos no van a requerir el medicamento. aunque Y los para diabéticos estos, digan que sí. y pues es importante realizar un electrocardiograma previo por los efectos secundarios que pueden tener. Ok. Algunas aclaraciones antes de que pase a lo siguiente. La olanzapina y la risperidona son excelentes antipsicóticos, pero al igual que el haloperidol, tienden a producir con mucha frecuencia síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, el que menos efectos extrapiramidales tiene es la quetiapina. Esto lo hace el fármaco ideal para aquellos pacientes que cursen con delirium y tengan un trastorno que afecte la vía extrapiramidal, ¿como cuál? Parkinson. Sí, señor. En enfermedad de Parkinson y delirium, la quetiapina es el antipsicótico a indicar. ¿Sí? En los centros hospitalarios lo van a encontrar en los públicos en una sola presentación, que es de 100 miligramos. En el medio privado hay de todos sabores y colores y en todas envolturas. Hay de 25 miligramos, 50 miligramos, 100 miligramos, 300 miligramos, 600 y 900 miligramos. Y hay presentaciones de liberación prolongada. Olanzapina y risperidona tienen otras ventajas. El Risperdal tiene efecto sedante, también es una sedación leve, al igual que el haloperidol, nada más que da mucho efecto extrapiramidal. Y la olanzapina tiene un efecto que no se logra luego, pero después de varios días se obtiene, que es que da mucho apetito, da hambre. Entonces, pacientes que cursan con delirium y que no tienen apetito, que tienen hiporexia, sin una causa que lo explique, la olanzapina lo suele hacer comer bastante bien. Muy bien, Lucía. Yo espero que mañana terminemos para pasar a... ¿Sigue polifarmacia?
Sí, ¿Qué ¿verdad? depresión, doctor? Muy No, bien. sigue depresión. ¿Sigue depresión? Sí. Ok. Muy bien. ¿Médicos tienen alguna pregunta? Sí, me salió el tono sonoro, muchacho. Ah, A ver, pues, digamos que, pues, al administrar loperidol, pues, el paciente sí empieza a hacer una arritmia muy fea, ¿no? Porque dice que prolonga el QT. ¿quién me está hablando? Yo, Luis Andrés. ¿Dónde está que no lo veo? Es que es algo como noveno Ah, porque no sé por qué, pero ya lo sí. vi. Entonces, cuando pasa eso, digamos, aunque es un riesgo, pues, ¿qué pasa ahí con la responsabilidad del médico o qué se tiene que hacer? Pues cuando uno va a hacer cualquier procedimiento, va a indicar cualquier medicamento, la diferencia entre usted y la comadre Petra de enfrente es que usted sabe qué hacer. Si un paciente se bloquea por causa del loperidol, ¿qué tendría que hacer? Pues darle algo que favorezca la conducción. No, no hay nada que favorezca la conducción. Tienen que ponerle algo. ¿Qué cree? Y vaya que lo hemos tenido que hacer, no una, sino varias veces. ¿Un marcapasos? Así es, doctora. Un marcapaso. Hay que colocar a fuerza un marcapaso. Hay marcapasos que son tan transitorios, incluso hay unos que son percutáneos. Pero claro que se tiene que hacer. Pero que eso no lo detenga para indicar un haloperidol, una quetiapina, una risperidona o una olanzapina. ¿Por qué? Porque está bien gacho que tenga un paciente fracturado de cadera, ¿sí? Y que con todo y fractura o con la colocación de un drenaje insista en bajarse de la cama, se baje y se subluxe la fractura que acaban de reducir, o un paciente que está posoperado, ¿sí? No sé, se me ocurre que lo dejaron con alguna bolsa de Bogotá, se levantó. Lo más extremo que he visto yo en delirium fue un paciente correr con 2 sellos de agua colocados, arrastrando los contenedores de los pleurovacs. No es guasa, Uy, parecía carro de Jazz Marriott, pero colgando con los... Y era corretearlo. Lo más gacho que me ha tocado ver, que ha sido medio cómico, fue en el Hospital Universitario de Monterrey. Llegó un paciente con antecedentes y de patología psiquiátrica, tenía una esquizofrenia, pero llegó con un delirium agudo. Entonces andaba encuerado corriendo por el departamento de urgencias. Me acuerdo que cerca donde está el auditorio hay como que un callejón sin salida. Entonces lo encajonamos. Yo y otro compañero mío armados con unas pinches jeringas con haloperidol y aparte estaban los guardias de seguridad. El cuate se nos queda mirando, voltea, nos ve a todos, junta las manitas y nos dice, jame, jame, ja. Y todos los guardias y todos nos empezamos a cagar de la risa. Pero fue así como que terapia enzimática, agarrar y echarnos encima de él, clavar las jeringas. Entonces, eso está muy gacho. Usted tiene que tratar de controlar al paciente. De hecho, la indicación de tratamiento farmacológico es tal cual así. Paciente que no respondió a tratamiento no farmacológico y cuyo estado ponga en riesgo la vida del paciente por la incapacidad de recibir el tratamiento que necesita, la vida del personal de salud o la seguridad del personal de salud y la seguridad o la vida del acompañante. ¿Por qué? Porque créanme, se ponen muy agresivos. Ya les va a tocar vivirlo. Si no es que les ha tocado ya, si han tenido alguna ocasión un familiar con delirio. Pero ya les va a tocar. Y van a saber que les digan de cosas hasta de lo que se van a morir. Los van a insultar, se van a enojar. Otros se ponen más chistosos y les ponen apodos. Se van a decir de muchas cosas. Entonces, básicamente eso se trata. Y de hecho, el último extremo es amarrarlos así como al canaca, como puercos, sujetarlos. Pero me ha tocado ver pacientes que se luxan articulaciones, se arrancan así, o se arrancan sondas Foley con todo y globo, ¿sí? A causa de delirio. Y no es guasa, les va a tocar verlo. Tuvimos una paciente a la que le pusieron una tracción, no era una tracción, de esas vendas que ponen para sujetarlos. Ya ven que la piel de los abuelitos es muy delgadita.
Pues así como historias de la cripta, se peló toda la piel del antebrazo completa con todo y mano como si fuera un guante por intentar sacarse. La paciente murió de una celulitis, es un síndrome compartimental. O sea, tú puedes poner el certificado de función, no, pues la mató una infección, ¿verdad? Una sepsis grave. En realidad, no. O sea, lo que la mató fue el delirium. Por eso hizo la infección. ¿Me explico? Entonces, no sé si contesté su pregunta, noveno A. Pues sí, sí, como que más. Sí, está medio complejo la evaluación de riesgo, pero pues sí va a ser siempre mejor hacer eso. Claro. Sí, nada más siempre avisa a los familiares y avisa de los riesgos que implica el utilizar sedante. Porque los familiares quieren que lo ceden. Ellos le van a decir, dile algo para que duerma. Como si uno pudiera tener un switch de apágate y préndete paciente. No, no se puede. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Vamos a dejarle aquí, médicos. Nos vemos el día de mañana. Muy bien, ¿Vale? doctor. Mañana, Hasta Doc. mañana, doctor. Gracias. Que estén muy bien, cuídense. Igualmente, gracias. Igualmente.